Ya estamos de vuelta, muchas gracias por seguir en la sintonía en el 41 de Claro, 28 de TV Red y en el canal 2, señal abierta, 960 de amplitud modulada, 96.5 Punta Arenas Porvenir, 98.5 Última Esperanza. Oiga, ¿saben qué? Desde mañana vamos a comenzar una campaña en Radio Popular que es no al bullying, no más bullying. Porque hoy día el titular de la prensa austral, el principal matutino, salen dos casos increíbles de Puerto Williams. Hace una semana, José, una alumna del Colegio Nido de Águilas, de 16 años, fue encontrada muerta en el baño de un Starbucks, en Providencia. Hay algo, hoy día un niñito de segundo básico del Liceo San José me decía, tío, por favor, pues la radio diga que no nos hagan más bullying. Entonces, pareciera que este tema se escapó de las manos ya. Sí, mira, yo te diría que tanto como escaparse de las manos, no quiero llegar a pensar de que esté dándose una situación como esa. Pero, por ejemplo, yo te digo, en el Liceo Luis Alberto Barrera se trabajó y se mejoró, pero ostensiblemente el tema del bullying. Ya. Ahí en el ámbito disciplinario, el tema de la integración se dio de una forma sorprendente. Sorprendente con los extranjeros, sorprendente con niños que tuviesen algún tipo de... ¿Y cómo trabajaste eso, José? ¿A través de qué? Yo creo que los chicos tienen la mejor voluntad para que esto se termine. Hay siempre situaciones de excepcionalidad, por lo tanto lo que tiene que colocar y ser riguroso es con respecto a la excepcionalidad, que se pueden dar. Se pueden dar chicos que se burlen de alguien por alguna situación o alguna condición y hagan seguimiento, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que uno tiene que estar como muy atento frente a esas situaciones y tratar de corregirlas de inmediato. Esto es como el abuso, o sea, yo no puedo decir, no, si no fue tanto. Claro, no, yo tengo que intervenir inmediatamente. Claro. Y eso se tiene que hacer, pero yo creo que, mira, si yo creo que han bajado, lo que pasa es que se dan casos que son dramáticos muy fuertes. Yo creo que hoy día las cosas a través de las redes sociales es donde se está dando el mayor nivel de agresión, claro, entre uno y otro y los mayores niveles de burla. Ahí es donde hay que ponerle ojo al tema y donde los papás tienen una tremenda responsabilidad, porque los chicos se conectan a internet en horas de la madrugada, los papás tienen que hacer un seguimiento, porque ahí hay un vehículo de información muy fuerte y muy elevado de tono, y en eso hay que hacer un control, que este es el grooming, que es el bullying pero a través de las redes. En eso hay que colocarle ojo, porque estos sistemas de agredir, de perseguir entre los niños, llega a tal nivel que terminan con casos de suicidio, terminan ocurriendo todo esto, no quiero volver al colegio, no me ocurre esto otro, niveles creciendo en cuanto a agresión, por lo tanto hay que producir un corte, y en esto a los papás les corresponde una labor tremendamente importante, porque parte de esto lo hacen fuera del colegio, no lo hacen en el interior de los establecimientos en muchas ocasiones. Claro. Emilio, bueno, si bien es cierto, en la época de Vladimiro salió la idea de los buses amarillos, tú lo potenciaste aún más. A mí me han dado antecedentes que ahora anda media máquina eso, que ya lisa y llanamente que querría eliminarse los buses amarillos en la ciudad. Mira, yo igual he tenido algunas... Bueno, la primera noticia es que cuando llega esta administración se saca a la persona encargada del sistema de transporte escolar. Yeah. Que en su momento era Diego Sousi. Diego era quien llevaba más o menos 3 años administrando el sistema. Ya que no es fácil, claro. Que no es fácil, porque estamos hablando de que nosotros financiábamos el sistema de transporte escolar con los mismos recursos que nos llegaban para financiar todas las actividades que tienen que ver con las remuneraciones, con leyes sociales, con pago de consumos básicos y además el sistema de transporte escolar. Si tú puedes llegar recursos externos, adiós gracias, muy bien, pero lo esencial era que se resolvía con recursos propios. Luego se empezó a usar también la ley CEP en algunos casos especiales donde estaban dentro de los proyectos educativos el tema del transporte se utilizó y hubo algunos colegios, la escuela argentina recuerdo, la escuela Patagonia y la escuela Croacia de los que yo más o menos recuerdo de mi tiempo, donde además incorporaron en su proyecto educativo el tema del transporte y se adquirieron los buses y se sumaron. Y yo he conversado con varios de los antiguos operarios, de los antiguos choferes, que además no es llegar y contratar choferes, no es, también hay que empezar a eliminar un poco el tema del cosismo, que las cosas se reemplazan. Estamos hablando de personas que han trabajado en el sistema por 7, 8 o 9 años y que son personas que conocen primero los ambientes, conocen las rutas, conocen los itinerarios, conocen las rutinas, conocen a las familias, han conocido a los hermanos mayores.
Nosotros implementamos también el sistema de los auxiliares dentro de los buses, porque entendíamos que no solamente la función del chofer, sino que también la función de una función educativa dentro del transporte escolar. Ese fue un gran proyecto que en algún momento fue muy fuertemente combatido en la ciudad por la parte administrativa, que tuvo ripios, claramente. Nosotros lo que hicimos en nuestro periodo fue sincerar esta situación y adquirir los buses, no eran valores tan elevados, y eso yo creo que ha sido un signo importante, como otros proyectos que fueron relevantes, porque hubo cosas buenas en todos los periodos, y las cosas buenas se rescataron. Exacto. Y se potenciaron. Y creo que el tema del transporte escolar fue uno de ellos. Creo que son pocos los municipios en Chile que tienen transporte escolar. Fuimos engañados en su momento también por la administración de Puerto Montt, que fue la cabecera en el periodo de Vladimiro. Claramente el dinero que se perdió, se perdió entre Puerto Montt y Estados Unidos, no se perdió entre Puerto Montt y Punta Arenas, pero claramente fue un sistema que ha transportado, me imagino hoy día, varios miles de niños en los 4, ya tiene casi 8 años más o menos de vigencia. Ha transportado a varios miles de niños. Yo diría que por lo menos 6.000 o 7.000 niños de la comuna se han transportado en el sistema de transporte escolar, y da gusto cuando tú ves muchas veces a la orquesta de la Padre Hurtado llegando a una actividad, muchas de las que vivíamos con José en el sistema escolar, y llegan con su bus, o llega una delegación deportiva, o van a la piscina, o muchas veces nos encontrábamos en los proyectos Explora. En el verano, yo me acuerdo un verano cuando estábamos habilitando la Junta de Vecinos de Agua Fresca, que fue un proyecto que hicimos en nuestra gestión, y estaba en la inspección en un día en la mañana, y veo el bus amarillo salir de la costa, y andaba una profesora del Liceo Contardi con los niños del proyecto Explora, niños de todos los sistemas. Y eran nuestros buses en el mes de enero, con todas las dificultades económicas, funcionando para servir a los niños que andaban haciendo más que un turismo de lupa, andaban haciendo una prospección en el borde costero con una profesora de ciencia. Entonces el transporte escolar no solamente para transportar al niño del colegio a la casa y viceversa, sino que también para las actividades extraescolares, las que le dan, yo diría que prestancia, le dan tranquilidad, le dan confianza al sistema educativo, que son las cosas que se requieren hacer, como muchas otras que se trataron de implementar: el sello discográfico, el estudio de grabación en el Liceo Industrial, las orquestas, las bandas, todos los proyectos. José fue conocedor del sistema adentro, podría hablar de muchos más. Yo fui crítico con el sistema de adquisición de los buses escolares, la forma. Pero que los buses son necesarios en el interior de los establecimientos, sí. Y si los establecimientos educacionales pueden adquirir a través de proyectos, se pudieran adquirir buses para todos los establecimientos educacionales, sin duda. ¿Eso mejora la calidad de la educación? Sí, mejora la calidad de la educación, claro, porque el niño va a tener acceso a los museos, va a tener acceso a distintas actividades, incluso visitar los parques que hay en la región de Magallanes, etcétera, etcétera. ¿Va a mejorar? Sí. ¿Va a mejorar la convivencia? Sí. ¿Todo eso mejora la calidad de educación? Sí. Por lo tanto, ¿los buses se pueden adquirir? Sí, mientras tengamos un sistema claro de adquisición de buses, sin lugar a dudas, ¿ese es el mejor sistema para mejorar la calidad de la educación en Magallanes? Sí, yo soy partidario de eso. Lo que yo taché en su momento fue el tema de la adquisición, pero que prestan un servicio de primera calidad. Muy bien. Oye, nos llegan muchos WhatsApp también, hay harta sintonía. Decirle a la gente, si me mandan WhatsApp, es todo con respeto. Acá yo no voy a leer cosas que no corresponden. Acá me dice, mira, el nuevo proyecto de ley de nueva educación pública no reconoce deudas después del 2014 y el sistema de financiamiento es el mismo. La desmunicipalización, dice, no soluciona nada. El paro de los profesores significa cerca de 140 millones a la corporación, y si se cancelan los sueldos de los profesores por los días no trabajados, la deuda aumenta en vez de disminuir. El leaseback, dice este auditor, son cerca de 3.400 millones, más los 2.200 de retención, sí, y los dineros del 889 suman cerca de 6.000 millones. Sí. Los asistentes de educación ya hicieron una demanda por tutela laboral en los tribunales. Sí, bueno, hay cifras ahí que son bastante cercanas a la realidad, claramente. O sea, hay el ministerio. Pero a ver, el tema de la solución de fondo, Alejandro, yo vuelvo a insistir, no es que a ver, los legisladores, y José lo dijo, si los legisladores tendrán que hacerse parte de este tema, si este tema es muy grave, no solamente en Punta Arenas, en muchas comunas del país. Lo que corresponde es que acá yo no comparto que se haya pateado la pelota para 8 o 10 años, que se le diga a la comuna de Punta Arenas que el 2025 va a tener, o el 2024 va a tener, claro, un sistema andando, que esté asegurado, que de alguna manera se deje a los municipios, porque
¿Qué pasa con los municipios más pobres que Punta Arenas, donde realmente no se le puede inyectar prácticamente recursos? Y los municipios ponen recursos por este delta que falta todos los meses. Si no es que nadie se esté llevando la plata. Probablemente hay acciones que no debieran ser las dadas en una condición tan crítica. Yo sigo pensando que acá tiene que haber una intervención. No se escucha decir, padre mío, al Seremi de Educación, al intendente. Este es un tema de región y de país. Al propio ministro de Educación, y yo creo que el tema del ISBAC, además, hay un tema, otro reparo, no solamente lo que puede hacer el ministro Larraín, que vamos a estar observando qué hace, sino también, yo conversaba con el concejal Carello al paso hoy día en la mañana y le preguntaba si habían habido tasaciones, si a los concejales de le habían los terrenos. Claro. De lo que se está hipotecando, y resulta que me dice que no les entregaron nada. Al ojo esto es. A mí me tocó un consejo muy difícil. Yo no me hubiese pasado, no pasa pero ni 5 minutos. O sea, ¿cómo nos entregaron las tasaciones de los inmuebles? Claro. Alguien tendrá que mojarse y decir, este terreno vale X cantidad de recursos. La Didecte, por ejemplo, ¿cuánto crees tú que tiene? Yo no voy a dar cifras porque si no parece un remate, pero tendrá que tasarse y probablemente por entes externos, por tasadores externos, 2 o 3 y formar un promedio. Pero tiene que haber todo un proceso de acreditación. Y fíjate, lo más lamentable es que el Ministerio de Hacienda, los principales reparos que puso para no dejarnos que nos endeudemos en el año 2011, 2012, 2010, 2011, fueron, en el tiempo de Vladimiro era alcalde, nosotros éramos concejales con José, fue efectivamente la situación de la corporación municipal. Es decir, se nos decía, sí, ustedes municipios están sanos, pero la corporación municipal, que es su responsabilidad, no tiene un balance adecuado. Ya ese tiempo. Entonces resulta que hoy día el ministro Larraín le va a dejar que se endeude al municipio de Punta Arenas, hipoteque a la ciudad por los próximos 10 años, y resulta que es para solucionar los problemas de esa entidad que antes invocaba de que no te dejaban endeudarte porque estaba sumamente complicada. Entonces, el ministro Larraín parece que salió bien politiquero. O sea, yo lo digo con todas sus letras. O sea, vamos a estar observando qué actitud toma el ministro Larraín, porque además todo lo que estoy diciendo consta en actas de consejo municipal. Hubo gestiones del alcalde Mimisa con el secretario comunal de planificación de la época, Luis Antonio González. Estuvieron en el Ministerio de Hacienda o en la Subsecretaría de Hacienda. Eso consta en actas de consejo. Entonces, vamos a estar observando qué pasa. No me parece transparente. Me parecería mucho más transparente que este gobierno diga, vamos a efectivamente hacer un par en esta cuestión, esto es una sangría, nos vamos a quedar con un sistema municipal o público el año 2025 que va a tener 5 alumnos. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ¿le estamos haciendo el negocio al sistema particular subvencionado? ¿Estamos indirectamente tratando de que se participe ese sistema? ¿Las autoridades actuales están dejando que esto reviente? Porque pareciera que por ahí va la cosa. José, de tu experiencia como ex autoridad y con todo lo que sabes en materia fundamental, ¿cómo ves este Consejo Municipal? Mira, yo creo que el Consejo, y lo digo con mucha responsabilidad, tengo amigos y conocidos en el Consejo, yo creo que está al debe. Y lo digo de verdad que está al debe. Porque los concejales no solamente estábamos, sino que también estos temas eran muy conversados, muy estudiados, se exigía la información a la autoridad, al alcalde se le exigía que tenía que entregar toda la información, y la información por escrito. O sea, yo no llegaba a contar un cuento al consejo, sino que el concejal exigía que todo esto fuera altamente documentado y se iba autorizando al alcalde en estas iniciativas por parte. O sea, yo no autorizaba toda la tramitación a hacer, sino que ya inicie los trámites, pero informe no, cuando ya el trámite llega a un lugar y llega al otro lugar. Y los alcaldes en aquel entonces tenían mayoría con respecto al consejo. Entonces, yo creo que aquí falta información, falta iniciativa, falta involucramiento de parte del Consejo en la acción que tienen que desarrollar indistintamente, que digan, ¿sabe qué? A mí no me entregan la información, yo no me puedo conformar con que me digan no me dan la información. Yo tengo que buscarla por todos los canales, objetos de poder tener para que cuando yo resuelva alguna iniciativa, alguna propuesta, lo haga informado. Tienen que pensar los concejales que ellos son responsables subsidiarios con respecto a cualquier situación que aquí se produzca. Claro. Y eso es tremendamente importante. Mira, yo noto que aquí hace falta que se actúe como cuerpo el Consejo, que no solamente se concurra un voto, sino que eso tenga que tener base y sustento.
Yo hoy día estoy notando de que aquí es como que todos están observando desde arriba. Recién volví a repetir algo que yo planteé, lo repetía Emilio, el tema de los parlamentarios. A mí no me basta con que los parlamentarios lamento la situación que están viviendo. No, para lamentaciones hay mucha gente que nos puede estar diciendo que se lamenta. Claro. Pero yo quiero que se involucren, que efectivamente planteen incluso iniciativas de solución. La autoridad, mira, uno elige a la autoridad porque de una u otra forma promete una solución. Claro. Si yo vengo y digo en mi campaña, hago una campaña y voy a decir, yo les voy a solucionar todos los temas desde la corporación, desde la municipalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo tengo que, y qué es lo que el ciudadano me puede exigir? Que yo me comprometí a solucionar los temas, no a llorar con el conjunto de la comunidad, claro, sino que a solucionarlos. Yo quiero soluciones. Y eso desde la primera autoridad hasta la última autoridad, incluidos los parlamentarios, aunque tengan posición distinta. Aquí debieran estar en una mesa, efectivamente buscándole solución a los trabajadores de la educación, que son los profesores, los asistentes de la educación, porque eso tienen que buscarle una solución. Si esa gente no está recibiendo lo que en recursos y lo que en responsabilidad les corresponde, claro, si ellos no están pidiendo nada, fíjese que aquí normalmente los profesores marchan en el país para que se les aumente, se les mejore sus condiciones de remuneraciones. Aquí no, aquí los profesores están movilizados para que se les pueda pagar el sueldo, para que se les pague completamente, para que se les paguen sus derechos. Por lo tanto, ojo, aquí los profesores no están pidiendo nada de la estratosfera, aquí están pidiendo lo que les corresponde y lo que todo trabajador merece por el trabajo efectuado y por la tranquilidad que requiere un trabajador. Si un trabajador requiere tener tranquilidad para poderse desempeñar, ¿yo cómo voy a estar entregando la mejor calidad si yo no voy a estar saber si a fin de mes recibo mi remuneración? No sabemos si le va a alcanzar el sueldo para este mes. O sea, ¿quién trabaja así? Y si tuvieras que evaluar al Consejo Municipal, sin el alcalde. No, yo de 1 a 7, por ejemplo. De 1 a 7. De 1 a 7, 3 y tanto. No aprueba. No aprueba. Perfecto. Y no digo que no aprueba en términos del trabajo municipal, porque yo noto que aquí hay muchas cosas al debe. Mira, yo te voy a colocar un ejemplo. Y lo voy a colocar y lo he comentado en montones de partes. Dale. El árbol de la Plaza de Armas lleva 8 meses. Claro. En un estudio. Ojalá, eso yo creo que debiera ser motivo de una publicación. Fue la NASA. Debiera haber un libro que nos dijera qué hacer con los árboles. Porque a 8 meses que estén envallados y todavía no se sepa. Fíjate que yo estaba en Madrid hace muy poco. Hubo un temporal y por ese temporal se cerró el Parque El Retiro. Y una persona quedó adentro con un bebé, con un niñito. Y cayó un árbol y murió el bebé. Al día siguiente, el municipio revisó no solamente los árboles del Parque El Retiro, revisó todos los árboles que le correspondían en la ciudad y no había ningún estudio. Simplemente llegaba gente vinculada al tema, golpeaban los árboles y decían, este árbol abajo. Este árbol abajo. Si un árbol se tiene que sacar, se tiene que sacar. Claro, si corre en riesgo la población, el árbol podrá tener 100 años, pero si corre en riesgo, esos árboles están podridos. Si yo lo paso a ver todos los días, eso está podrido, hay que cortarlo. Pero eso es el reflejo de algo que se tiene que hacer y no se hace. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que estamos al debe, y yo lo he comentado con los concejales. Tenemos en los próximos meses, ya debiéramos estar con un calendario de actividades con relación a los 500 años. Claro. ¿A dónde estás? Con un calendario. Tú revisas toda la ciudad. Santiago se lanzó la comisión. Pero a ver, el 2020 ya este año está completado. El próximo año es donde yo tengo que presentar la programación. Y la programación no son cohetes, y vuelvo a repetir el tema de los juegos artificiales. Eso no son 500 años, así no se conmemoran. Se conmemoran de otra manera. Se conmemoran donde efectivamente marque el rumbo a una ciudad y a una región lo que significan 500 años. Por lo tanto, aquí debieran estar trabajando y pensando efectivamente. Fíjate que aquí nosotros deberíamos tener una programación de concierto, una programación de ballet, una programación de grandes eventos que nos permitieran efectivamente tener una conmemoración de lo que significan 500 años. Eso está al debe. Yo todavía no escucho, más allá de decir, estamos entusiasmados con esto. No, si esto es una fiesta, sí, es una fiesta. Pero es una fiesta en la cual tienen que permanecer muchas cosas y tienen que quedar muchas cosas para la región de Magallanes y especialmente en la comuna de Punta Arenas, donde somos parte de ese estrecho. Mira, si la circunnavegación, es cierto que se está conmemorando la circunnavegación, que al final, ¿qué es lo que significa esto? Fíjate que este descubrimiento, este avance, este proceso, es casi lo mismo que hoy día fuera
cuando el día de mañana se llegue a Marte y haya que hacer todo lo que significa eso. Esto fue uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, porque eso permitió entender qué es lo que era todo esto. El encuentro de los mundos. Y a la vez, eso es lo que abre las invenciones, los descubrimientos en la botánica, en la medicina y los avances significativos en la ciencia es a partir de eso. Y los vamos a celebrar con puros cohetes. Sí. No, si aquí no queda algo importante, y en eso tiene una responsabilidad significativa el Consejo Municipal. Sin duda que la tiene. Perfecto. Ya estamos casi al final, ¿ah? Emilio, ¿cómo estuvo la sesión de core en Natales? Estuvo bien, y estuvo, yo creo que marcando un rumbo de lo que intenta hacer este Consejo Regional respecto a primero pedirle al intendente, y tuvimos también la posibilidad de compartir con él, primero pedirle una línea conductual, una programación de los gastos, de las inversiones que se van a hacer en la región, porque yo estoy un poco sorprendido, entendiendo que Cristian Mati es un hombre que tiene capacidades. Colega arquitecto, sí, pero que un hombre que se ha desempeñado en lo público, en lo privado, que tiene ya el bagaje y la experiencia de la vida, me parece un hombre serio. Sin embargo, lo primero que hace llegando al gobierno es decir que no hay recursos. Si hacemos un análisis de lo que dice las primeras semanas, es que no hay recursos, que el gobierno anterior lo dejó sin recursos. Y resulta que la presidenta Bachelet, yo podría tener muchas críticas respecto al gobierno que fue mi gobierno, que apoyé, que muchas veces me dejó bastante votado, pero no me puedo perder que dejó un plan de zonas extremas, una inversión estructural que se sumó a la inversión histórica, que es la inversión del Fondo de Desarrollo Regional o del FNR, y dejó desafíos importantes, obras relevantes, obras cumbres, que tienen que ser las obras de los próximos años, probablemente de los 500 años y demás, un modus operandi. Y resulta que a corto andar el intendente empieza a lanzar proyectos así de uno, a puchos, como se dice, proyectos importantes. Estamos hablando de 4 millones por acá, 5.000 por allá, 6.000 por acá, 3.000 por acá. Apareció después que dice que no hay plata. Entonces, ¿qué hemos dicho? Varios consejeros, incluso consejeros de derecha. Yo me recuerdo el otro día el consejero Moncada, pero también el consejero Bucusi, el consejero Kusanovich, Miguel Sierpe, por nombrar a los... Le hemos dicho, díganos cuántos recursos vamos a contar y veamos cuáles son todos los proyectos necesarios para que hagamos una priorización. Háganos compartir esa priorización. Resulta que si uno hace un análisis, hay 2 o 3 proyectos que son relevantes y que son necesarios. Hoy día que este gobierno habla de la infancia, habla de la niñez, resulta que la comuna más grande de la región no tiene una residencia para menores. Claro. Y probablemente haya que construir una segunda en Puerto Natales y haya que construir uno también en Puerto Porvenir. Y probablemente también en Puerto William. No la tenemos. No está presentado. No sabemos por dónde va. En Porvenir se quemó el gimnasio Mario Sabataro hace 3 años, y resulta que no tenemos una línea conductora a saber por dónde va y cuándo vamos a tener solución de un proyecto que llega a dar vergüenza. Estuvimos, y ahí también habrán algunas responsabilidades del ex gobierno. Entonces, resulta que no hay una planificación. Por otro lado, dicen el plan de zonas extremas continúa, pero ¿de qué forma continúa? Entonces, y lo segundo que ocurrió en Natales, que fue muy relevante, es una negativa a algunos proyectos, en particular a el exceso de recursos que algunas unidades técnicas están imponiendo a los proyectos. Cerca de 4.000 millones de pesos para el Centro Cultural de Puerto Natales. Estamos hablando del doble de lo que se invirtió en Punta Arenas, el doble. Para un centro cultural un poco más chico que el de Punta Arenas, el doble. Y estábamos hablando de cerca de 300 millones de pesos de gastos de inspección técnica. Es decir, un ministerio, una unidad técnica le está imponiendo cerca de 300 millones de pesos para gastárselo en un año, es decir, cerca de 35 millones mensuales para gastarse en gastos de inspección y cerca de 24 millones de pesos en gastos administrativos, es decir, casi 2 millones de pesos mensuales. Claro. Entonces, están viviendo como país en guerra, están viviendo como Emiratos Árabes, como no sé qué país, y el Consejo Regional en pleno, prácticamente en pleno, solamente los consejeros de la provincia, esto no fue ir contra el alcalde Paredes, sino que decir, paremos la pelota un poquito, paremos la chacota, esta cuestión no es un remate, aquí llegar y llevar, sino que es ponerle efectivamente valor. Y por eso también, habiendo sido el iniciador del proyecto del barrio croata, de la pavimentación del barrio croata, de la pavimentación de las aceras, como fue el proyecto que hicimos en el centro,
no puede ser que cueste el doble de lo que costó la pavimentación en el centro de la ciudad. Y la cantidad de metros cuadrados es levemente superior. Sí. Entonces no puede subir el doble. Yo lo dije. Entonces, me parece que las unidades técnicas se están comportando no en forma austera. No va a permitir resolver todas las necesidades que tiene la región, porque todavía hay muchas. Todavía hay muchos sectores que no tienen agua, que no tienen electricidad o que no tienen gas, y hay que llegar con el agua, hay que llegar con la electricidad a esos sectores. Son los proyectos que más rentabilidad social tienen, sí, pues. Son donde uno ve el rostro humano de las personas. Me recuerdo en Porvenir haber visto la urbanización del loteo, corrígeme tú que eres de Porvenir, puede ser Caruquinca. ¿Loteo Caruquinca? Sí, Loteo Caruquinca. Sí, un loteo donde íbamos a llegar, ya estaba llegando el agua potable con el Consejo Regional anterior. Y la asociatividad, ahora financiamos el proyecto de la electrificación. Claro. Fíjate que las personas se quedaron ese día en el Liceo Polivalente Porvenir, y las personas modestas, personas que viven en el campo, que tienen vocación de tierra, van a tener electricidad que a fin de año. Entonces, necesidades innúmeras. Entonces no podemos seguir rematando, dilapidando los recursos, y hay que tener una línea conductora. Ya. Porque si bien es cierto, hay muchos recursos, el intendente tiene que hacer un ordenamiento para que prioricemos. Gracias, Emilio. Que te vaya muy bien. Ya, te apasiona, sí. Te apasiona. José, bien, sí. No, pero lo último. Saca a Emilio Jiménez porque reemplazó a Nelda pero Nelda, Carlos González, Juan Morano, Vladimiro Mimisa, hasta ahí. ¿Quién fue? Carlos González. ¿Quién fue el mejor? A ver, mira, yo creo que sería injusto si me planteara por dijera uno u otro. Creo que uno cometería injusticia frente a este tema. De verdad, creo que uno comete injusticia, porque yo creo que la impronta, cada alcalde tiene una impronta y un sello a su gestión. Algunos darán más facilidad, otros darán menos facilidad. Si tú me dijeras con quién me sentí mejor, yo creo que el primer consejo municipal, sin lugar a dudas, con Carlos González, que fue un maestro, fue un amigo. O sea, cuando terminó ese consejo municipal, todo el consejo, junto con el alcalde, éramos todos grandes amigos. Y yo he hecho grandes amigos en la municipalidad de Punta Arenas y a través del consejo. Claro. Si aquí tiene que quedar algo, uno lo hace, y la vehemencia con la que nosotros estábamos presentando los temas acá, esa vehemencia es porque uno quiere lo que está haciendo, y somos ciudadanos de lo cotidiano. Yo ando todos los días caminando por Punta Arenas, yo no me transito en la estratosfera, claro, ni no vivo mi realidad es esta, lo cotidiano. Entonces uno se entusiasma, pero aquí grandes personas han trabajado en torno al desarrollo de la comuna de Punta Arenas, y eso sin lugar a dudas se agradece haber participado y haber trabajado esos grandes momentos. Pero si yo tuviera que decir uno, tendría que decir Carlos González, no porque el día esté desaparecido. Bueno, igual el caso de Nelda, me encantó trabajar con ella, claro. Además un consejo extraordinario con Nelda. Bueno, por algo éramos también, 4 hombres y 4 mujeres. Por algo el Salón del Consejo lleva su nombre. Sí. Además, don Carlos, cuando dijo el carnaval de invierno es una luz de esperanza en medio de la oscuridad, sí. Un poético, un Neruda. Sí. ¿No? Esa luz de esperanza que hoy día no está, que tenemos menos luz. Yo creo que en Carlos, yo lo conocí poco, pero el poco rencor, la tolerancia. Con Carlos fuimos colegas concejales. No podemos pasar nomás porque nos cobran por minuto que nos vamos pasando, así que esto corre la tarifa. Bueno, tiene que haber una segunda oportunidad, dije. Sí, vamos a volver. Por los 500 años comprometemos eso. Una me parece que es una muy buena. Christopher Césped, Fernando Andrade de la producción general y periodística, muchas gracias por su sintonía, que estén muy bien, buenas noches, que descansen. Chau. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión, de lunes a viernes a las 22 horas. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis.